Yanine Áñez Chávez en la historia boliviana. Lidia Gayler Tejada, la primera presidenta en la historia de Bolivia. Ahora, indiscutiblemente yo no soy partidaria de decir este es de izquierda o este es de derecha. O yo soy de izquierda, o soy de derecha, o soy de centro. Yo creo que más que decir, más que autocalificarse la línea política, está en el pueblo que lo defina de acuerdo a sus actos. Sabias palabras. Gabriela Montaño Viaña, la segunda presidenta de Bolivia. Por segunda vez, la presidenta del Senado Nacional, Gabriela Montaño, asumió la conducción del Estado Plurinacional debido a los viajes del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. El primer mandatario está participando de la cumbre de jefes de Estado en Oceanía Sur en la reunión del G77, mientras que el vicepresidente viajó a Venezuela. Después de recibir el bastón de mando, Gabriela Montaño habló sobre la agenda encomendada por el primer mandatario. El día de mañana vamos a estar en San Matías, vamos a estar en Cochabamba, en Valle Hermoso, entregando equipo médico y ahora retornaré a la ciudad de La Paz para trabajo que tenemos allá pendiente. Adriana Salvatierra Arriaza, la tercera presidenta de Bolivia. Aproximadamente desde las 20 horas, la presidenta del Senado ha asumido el mando del país ante el viaje de don Álvaro García Linera a México. Así se convierte en la segunda persona más joven de la historia de nuestro país, después del mariscal José Antonio de Sucre, en asumir justamente el mando de nuestro país. El vicepresidente Álvaro García Linera hizo una reseña histórica antes de posicionar como presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia a Adriana Salvatierra, destacando que pasa a ser la segunda persona de 30 años en asumir las riendas del país. Esa persona fue el mariscal José Antonio de Sucre, que el año 1925. Si bien Salvatierra tomará el mando por algunas horas, García Linera espera que en otras ocasiones lo pueda hacer por un lapso más largo de tiempo. Yanine Áñez Chávez, la cuarta y discutida presidenta que registra la historia de Bolivia. A nosotros nos van a tener que preguntar si ustedes quieren que pertenezcamos a ese país que pretenden refundar, porque tengan la seguridad que en mi región nosotros no queremos ser el Collasuyo, no queremos una bandera como la huipala. Que no permitamos que ninguna ambición personal por un lado para dispersar el voto se salga con la suya, y mucho menos que los arbitrarios, que los violentos y que los salvajes puedan volver al poder. Sé que las llaves de la ciudad son un privilegio que Sucre no ha entregado hace más de 20 años. Me siento honrada de recibirla. Pensamiento colonial decadente. Y ellas son las mujeres que pusieron su nombre en las páginas de la historia de Bolivia. Presidencias interinas que, sin importar el tiempo de sus gobiernos, dejan importante huella. Y no es menor mención que 2 de las 4 exmandatarias pertenecen a un mismo instrumento político, más. La historia nos proporciona esta imagen. Si el orden se tratara por el tiempo de permanencia en el poder, bajo esos cálculos, el expresidente Evo Morales sería el primer presidente de Bolivia por ser el más longevo en funciones de gobierno. Sin embargo, los registros históricos, procurando menor sesgo y mayor precisión, nos presenta esta línea temporal irrefutable. La sociedad boliviana ha dado mujeres cuyo perfil es de igual o mayor talante para presidir el país, y que por razones circunstanciales han quedado solo como símbolos de persistencia y heroísmo, y que por supuesto, cabe una firme mención honorífica. Yanine en el espejo. En el año 2020, una mujer se ganaría el corazón de todos los bolivianos.
Con una sonrisa amplia y con un gran cariño por la gente, Yanine Áñez sería la segunda presidenta del país. Proveniente del oriente, del hermoso pueblo de San Joaquín, y que a lo largo de su gestión, solo una motivación la guiaría. Primero Bolivia. Ella nunca imaginaría el desafío que se venía. Comenzó con la pacificación del país, reuniéndose con organizaciones sociales, mientras el país sufría de atentados terroristas en Sencata y Sacaba, un periodo en que la firmeza y la determinación serían cruciales. La sombra de los 14 años se hacía presente en la carrera electoral. El retorno de los violentos era inadmisible. La presidenta Yanine Áñez, al ver que toda la lucha estaba en peligro, llamó a la unidad del sistema político, siempre pensando en Bolivia. Yanine estará por siempre en nuestros corazones. Ella lo dio todo por Bolivia. Su corazón late por los bolivianos. Señora presidenta, la señora Yanine Áñez, desde el momento que entró, me gustó esa señora porque, bueno, supo desarrollarse, supo manejar la presidencia. Muy valiente, muy luchadora, muy trabajadora. Es una mujer muy trabajadora, luchadora. A mí como mujer me sentía muy orgullosa de tener una presidenta mujer. Y haber logrado realmente los temas de haber logrado y ella tuvo la inteligencia, la capacidad de unirnos a todos los bolivianos. Que gracias a ella no hubo violencia. Así que para mí que lo mejor que he hecho es que se ha puesto a pensar en esas personas de bajos recursos realmente. Estoy seguro que ella va a seguir trabajando con la misma vocación, con la misma dedicación que siempre lo ha hecho por nuestro departamento y por nuestro país. El último sondeo de popularidad le da un 10% de apoyo ciudadano. Yanine en la pantalla pública. Un día llegaré con un disfraz, distinta el color, la misma faz. Te desarmaré, ni cuenta te darás para entregarte el corazón. Sí, a ver, Mariana, ¿quiere decir entonces que hubo quórum? Porque vemos allí muy poca presencia sí, de legisladores. En principio está tomando juramento con los propios integrantes de su espacio político, de la oposición. Los legisladores del MAS no están presentes. O sea, mi pregunta allí. es, ¿esto está en el ámbito constitucional? Pueden venir después cuestionamientos sobre la forma de la jura, pero hasta ahora lo que decidieron de manera unilateral es que sea la senadora Yanine Áñez la que asuma la presidencia tal cual lo había señalado la tarde de ayer. Vamos a ver, hay corridas de manifestantes en la calle ante esta noticia. A ver, Rolo, todo tuyo, ¿eh? Ahora vamos a ir con Rolando Graña. ¿Sabes por qué te digo? Sí. Porque el primer tuit de Evo Morales, contradiciendo lo que acaba de pasar en esta asamblea extraordinaria, puede generar un verdadero caos. Es que ahora el escándalo político, las corridas se dan porque no están los legisladores del MAS, que tampoco pudieron llegar al Parlamento producto de que no estaba garantizada la seguridad de ellos, y están jurando en un Parlamento que es en su mayoría opositora. Así de escandalosa termina la noche en Bolivia con una nueva presidenta interina. Bueno, impresionante, porque en lo formal, desde lo institucional, habíamos dicho que Evo Morales sigue siendo el presidente asilado. Y ahora, esta mujer, Yanine Áñez Chávez, acaba de jurar como presidenta interina, afirmando que
en los próximos días va a dar a conocer la fecha de las nuevas elecciones presidenciales. Sí, ella solo puede permanecer en el poder 90 días y en ese lapso tienen que hacerse las elecciones y proclamarse el nuevo presidente. Bueno, esperemos que esto no conlleve a incidentes graves en las calles de Bolivia, donde reiteramos, sigue el desgobierno, el caos, las Fuerzas Armadas en las calles, y hay que ver qué va a decir Evo Morales con referencia al juramento de la presidencia interina, reiteramos, de la senadora Jeanine Áñez Chávez. La usurpadora, esperando por tu amor, la usurpadora, me haces daño, corazón, descúbreme, recuérdame, la usurpadora. Renunció Evo Morales, renunció Álvaro García Linera, renunció la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, renunció el presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda, renunció el primer el primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Y entonces, ¿qué venía en el país? Dos elementos centrales, Jimena. Primero, se debió leer, como es tradición en el país, reitero eso, se debieron leer las cartas de renuncia, se debió convocar a la Asamblea Legislativa para que ésta conozca esas cartas de renuncia, se pronuncie sobre ellas, las acepte o las rechace, como después en el mes de enero, si mal no recuerdo, sí lo realizó. Como ocurrió también en los hechos del año 2003 con el señor Sánchez de Lozada y la sucesión que se aplicó en aquel momento. Primero que todo, debía haberse conocido estas cartas de renuncia. En segundo lugar, ante la ausencia de la línea sucesoria, debía resolverse en la Cámara de Diputados, en lo que significa ya la sucesión horizontal, no retornar a la Cámara de Senadores. Y en esa perspectiva también de lo que señala la Constitución, debió haber la señora Áñez, ante las renuncias sucesivas, debió haber convocado a la Asamblea para que se conozca la carta, para que elijan esa directiva y se conforme un gobierno de transición. Estos hechos, que son por fuera irregulares, dentro de lo que se llama la teoría del neogolpismo, son las fachadas constitucionales que se otorgan a estos recambios por fuera de la Constitución para dotar de la debida y aparente constitucionalidad. Pero el procedimiento era otro, primero. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, actores particulares, actores políticos. Fundamentalmente las Fuerzas Armadas desequilibran los poderes establecidos en un país y el orden político y modifican también de forma sustancial la correlación de fuerzas. Al intervenir estos factores, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, se produce en el país, esto es lo que señalan los diferentes estudios, se produce lo que se conoce como golpe de Estado. En Bolivia se produjo esto. Se instala un gobierno civil sujeto a la fuerza militar, como ocurrió en Bolivia, y se confecciona y se estructura el fundamento jurídico, legal, constitucional, que se llamó en Bolivia sucesión constitucional. A partir de esto, una serie de hechos sucesivos que avalan lo que fue la ruptura institucional en el país, o que sostienen, mejor dicho, la ruptura institucional en el país. Jeanine, signos de interrogación: usurpadora, sustituta, subalterna. La playa y el sol, horizontes que no conocí, mi canto reclama tu voz. Lidia Gayler fue por descarte presidenta de Bolivia, en una presidencia que estuvo secuestrada por los militares y que derivó en el golpe de Estado de García Meza, que todos recordamos. 40 años después, casi medio siglo después, Jeanine Áñez se convierte en circunstancias análogas, no igualitas, pero análogas, en la segunda presidenta mujer de este país.
¿Qué hay detrás de la foto de ella, sonriente, con la banda presidencial y retoque de maquillaje? ¿Qué hay en su mirada? ¿Cuáles son sus complejos y temores? Creció en San Joaquín, una población que si el Beni no figura en el mapa de poder de Bolivia, su población no figura ni siquiera en el mapa de salud ni educación. Allí no hay nada más que cielo y tierra. La imagino de niña, correteando patapila o con chinelas heredadas, como la niña morena de entre cientos de niñas morenas que aprenden antes que a leer a odiar el color de su piel y sus cabellos, porque a ese remoto lugar donde no llegó el Estado, llegó Barbie y Coca-Cola anunciando felicidad. Pues en mi canto y mis versos siempre te quiero nombrar. Una de esas niñas barbificadas es hoy nuestra presidenta, la que gracias a la rubia cabellera logró separarse y distinguirse de su grupo social. Su rubificación no puede ocultar los pómulos y los ojos rasgados, de un origen que la ha colocado en la historia como enemiga de sí misma. Su odio a lo indio es de todos los odios el más doloroso, porque es un odio contra sí misma. La palabra puta fue, como para muchas de nosotras, una de las primeras palabras en entrar como puñal en su vida. Se la gritó su hermano, se la gritó su padre a su madre y su cortejo le dijo puta también. Fue testigo de violaciones sexuales, de toqueteos y acosos sellados siempre con la palabra puta. En ese mundo aprendió a sobrevivir. Su madre le enseñó a disimular, sus tías a sonreír y mantener la frente en alto, aunque lleves el corazón destrozado. Sus vecinas le enseñaron que en Beni ser mujer es una desgracia y que las oportunidades hay que cogerlas al vuelo como lo hacen las pirañas. Aceptó arriesgar el pellejo, poniéndole un precio alto a su cargo y cobrando por adelantado. Yanine es una de esas personas que cree que una sonrisa convincente lo puede todo. No es hábil argumentando, pero sí sonriendo. Habla con humildad y miedo. Muestra un poquito su debilidad para que no adviertas en ella lo que realmente es capaz de hacer. Si Yanine hubiera sido un hombre, no hubiera sido un potentado ganadero, porque de ella no viene de una familia de patrones. Hubiera sido el matón, el guardaespaldas o el capataz del patrón. Horizontes que no conocí, mi canto reclama tu voz y yo la flor de tu... No es la usurpadora del poder, porque el proyecto de poder en el que está metida no es el suyo. En ese proyecto ella es una ficha y lo sabe. Yanine es la subalterna. Pertenece a ese grupo gigante de mujeres que el día que contemplan o son víctimas de una violación, deciden negociar esa violación, negociar su papel en el mundo con los violadores, servir de pantalla, ayudar a tapar el delito, sobrevivir colocándose al servicio del más fuerte. La playa y el sol, horizontes que no conocí, mi canto reclama tu voz. Los hombres ubican con gran destreza a esas mujeres y las convierten en sus aliadas estratégicas.
Esa es Yanine Áñez. En ella gobierna el patrón del mal y es una transacción que ha aceptado con beneplácito. Me llevo todos mis versos, me voy esta noche lejos. Las mujeres que se conmueven porque ven a una mujer gobernando el país, ven un espejismo. Ser un espejismo es la mayor de sus cualidades. No por nada su verdadera vocación es la de presentadora de televisión. Puede presentar un feminicidio y pasar a la farándula con la misma sonrisa. Tan fijos en mí, veo el mar, la playa y el sol. La Biblia es el único libro que estuvo siempre en su vida, como objeto decorativo, como referencia utilitaria, como suplente del vacío de conocimiento y de información. Así es como la usó el día de su posesión. Me llevo todos mis versos, me voy esta noche lejos. Cumple con el destino de mujer veniana prohibida de pensarse a sí misma. Ella ha tenido que pensarse siempre como clan y resolver todos y cada uno de los dramas de cuanto pariente se ha trepado en sus espaldas. Niña, al recordar hoy tus ojos tan fijos en mí. También por eso no dudó en aceptar el cargo, porque no hay dinero que alcance para tantas bocas, para tantas ambiciones, para tantas flojeras, para tantos parásitos. No es santurrona ni beata, porque en su clan familiar hay de todo y para todos los gustos. Y porque por su cama han pasado suficientes hombres como para quedarse mejor sola que mal acompañada. La fe juega entonces en su vida un papel distinto al moralista. Le sirve como el tinte de cabello para dignificarse socialmente. Le sirve como muletilla en su discurso y para encomendarse a un ser supremo cuando sale de la casa presidencial a pisar un campo que ella misma sabe que está minado. Ha permitido que la Biblia vuelva a entrar a Palacio. Que Él nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡La Biblia vuelve a Palacio! De esta forma, la veniana Yanine Áñez ingresaba al Palacio de Gobierno el 12 de noviembre del año pasado con la Biblia en las manos para proclamarse presidenta de Bolivia por sucesión constitucional, ya que los presidentes de ambas cámaras habían sido obligados a renunciar tras varios días de conflictos en las principales ciudades del país, acompañada de algunos personajes que en lo posterior jugarían un papel protagónico en un gobierno que muchos intentan descubrir si fue un error o coincidencia. Como cualquier mandatario, Yanine posesionó a su gabinete ministerial un día después de su proclamación como presidenta del Estado. Arturo Murillo, Yerko Núñez, Luis Fernando López, Roxana Lizárraga, Víctor Hugo Cárdenas, Aníbal Cruz ocuparían los ministerios más importantes dentro del mandato transitorio de Áñez. Ni el más pesimista imaginaría en ese momento que los recién posesionados, cada uno a su manera, contribuirían para convertirse en uno de los gobiernos más polémicos, criticados y descalificados de los últimos 20 años. Aquí lo que hemos visto es el levantamiento de ciertos sectores sociales que llegaron a odiar a Morales y al MAS con toda su alma. La sumatoria de las fuerzas del orden a las clases sociales que estaban comprometidas en esta lucha, ¿no? Entonces, que además, como dice, nos recuerda René Zabaleta de una manera muy útil a mi juicio, son órganos de poder, pues, me refiero al ejército y la policía, comandados por clases medias también, ¿no? Entonces, de alguna manera, las clases medias uniformadas se suman a las clases medias digamos profesionales, civiles, y en conjunto derrocan a Morales.
que son clases medias que habían sido destituidas por racistas, gracias a la emergencia indígena. Yo lo planteé inmediatamente en Nueva Sociedad, en un artículo que se llama Contrarrevolución o Golpe. Evidentemente, muchas de las cosas que ha hecho el MAS han desplazado a ciertos actores sociales acostumbrados a mandar en este país, han encontrado en el movimiento contra Morales una forma de recuperar espacios perdidos. Este odio de las clases medias no es algo que digamos haya surgido intempestivamente al final del periodo. Esto ya viene desde el comienzo mismo del gobierno del MAS, porque este gobierno implica un cambio de las élites políticas. Si tú dices contrarrevolución, ¿tenemos que entenderte que estaba aconteciendo una revolución en Bolivia con Evo Morales? En el sentido de cambio de élites políticas, ¿no? O revolución en el sentido político significa un cambio de élites políticas. Se desplaza toda la élite neoliberal y se sustituye por una élite de proveniencia campesina, más plebeya, ¿no? Con sectores profesionales y de clases medias ascendentes, etcétera. Es una nueva élite, que podríamos llamarla como contraélite, ¿no? Porque no es la tradicional que ha gobernado el país, sino que llega venciendo a esa élite tradicional, porque no se puede comprender Bolivia sin tomar en cuenta la lucha racial. Sí hay una reivindicación anticolonial, ¿no? Y que esa reivindicación anticolonial es muy hiriente para el sector que siempre ha dominado étnicamente al país, que son los blancos, ¿no? Bolivianos. Cuando el MAS se debilita, se rearticulan, más que como clases medias, como grupo étnico, ¿no? Los primeros enfrentamientos entre las clases medias, donde los rebeldes son por primera vez las gentes de la zona sur, ¿no? Que bloqueaban, yendo al bloqueo con sus tremendas camionetas, todo esto que luego lo vimos mucho más desarrollado. Estos sectores sociales se estaban etnizando o racializando como no indígenas, pero este término de no indígena, que parece muy neutro y muy técnico, ¿no? Lo cargaban de una potencia racista profunda, porque no indígena significa no manchado, ¿no? Entonces ahí se cruza el viejo racismo ancestral con nuevo sentimiento, este nuevo espíritu en contra del gobierno, alentado por los errores y por los excesos del gobierno, porque no actúan como clases, esa es mi tesis, sino como grupo étnico, ¿no? Como parte de esta guerra de razas que ha dividido la historia del país a lo largo de todo este tiempo. Las famosas pititas han demostrado que no eran nada más que un suflé. Entonces no es eso lo que ha derrocado a Evo Morales. La fuerza que ha derrocado a Evo Morales, yo creo que es otra, y que eso es la pantalla. Aún aceptando que el MAS haya hecho muy poco, no cabe duda que la reacción que ha generado en estas élites blancas, por el mismo hecho de que son élites absolutamente conservadoras y acostumbradas al dominio, ha sido un efecto importante, porque los ha enloquecido, ¿no? Si tú ves lo que significa el antimasismo en este país en este momento, y más aún en las fechas que estamos evocando, no puedes explicar eso solamente como ideología política. Hay ahí una reacción social, psicosocial, ¿no? Claro, total. Lo que da el jaque mate no es el bloqueo de las pititas, lo que da el jaque mate es el motín policial, ¿no? Y entonces ahí entra, claro, la teoría de que eso ha sido inficionado desde afuera, ¿no? Yo creo que aunque hubiera ocurrido eso, es decir, que ha habido dinero, ya Camacho ha confesado algunas cosas y demás, yo pienso que hay dos grupos.
hay un grupo que quiere tomar el poder directamente. Ese grupo está dirigido por Camacho y habla de una junta cívico-militar. Y creo que otro grupo, que algunos dicen que ha sido comandado por Tuto, intenta que no sea así, que la toma del poder se verifique por, digamos, un camino menos directo, ¿no? Una apelación, digamos, a cierta institucionalidad, a cierta legalidad. Yo creo que los embajadores y demás estaban con este segundo grupo y que Camacho entonces tiene que subordinarse, logra meter mucha gente en el primer gobierno de Áñez, ¿no? Pero en ese momento, cuando delega a sus ministros el poder que había acumulado, como que se desinfla, ¿no? Y luego esos ministros son o cooptados, como el caso de Fernando López de Defensa, o echados del gobierno, y entonces Camacho pierde el poder, ¿no? Yo creo que ha habido una pulseta entre esos dos sectores para quién se hacía del poder, y al final el sector que no estaba en el frente de batalla, sino que había tenido la suerte de ocupar ciertas posiciones políticas que son claves. Bueno, yo creo que Carlos Mesa es sobrepasado por los acontecimientos que él mismo convoca, es un poco el aprendiz de mago, ¿no? Mesa no negocia, no calcula qué le conviene a su propio partido, a su propia figura, sino que sale muy hormonalmente a denunciar el fraude, el monumental fraude, como dijo textualmente, y a animar a ciertos sectores sociales a actuar en las calles, ¿no? Sectores sociales que no controlaba Mesa. Y en ese momento entonces Mesa ya pierde las pitas de control, y entonces no puede frenar lo que se había desbocado allí donde le convenía, que yo creo que el MAS en cierto momento estaba dispuesto a darle, que era una segunda vuelta. Si hubiera habido una segunda vuelta, entonces Mesa era el paladín de todos los antimasistas y seguramente hubiera ganado la presidencia, ya sería presidente, ¿no? ¿Cómo es que en un país con las características que tiene Bolivia, machista, patriarcal, misógino, racista, liderado por la policía y el ejército, aparece Yanine Áñez ungida como presidenta? Bueno, yo creo que es una casualidad, para decirlo rápido, ¿no? Una casualidad. Ella estaba en el lugar preciso, en el momento preciso. No creo que haya soñado con esta... No estaba ni en el lugar. Ni estaba ni en el lugar, la traen, ¿no? Estaba bailando zumba en Trinidad. Yo la verdad es que presumo que ella estaba en eso. Sí, es una casualidad y es una figura que se usa para darle una salida a ese momento, cuando se puede discutir infinitamente acerca de si correspondía, no correspondía, etcétera, etcétera. Al principio llora un par de veces, parecía muy conmovida por lo que estaba pasando, y luego no tiene problema de representar, ¿no?, esa escenificación que se hace para el inicio de su gobierno, ¿no? Expresa muy bien todos los valores, digamos, de la política tradicional. La oposición ha tenido que recurrir a un personaje de antes de ese proceso, que era Mesa, por ejemplo, para intentar encontrar a alguien que tenga una mirada distinta, una mirada más convocante, digamos. Mientras que Áñez es un resultado de eso, y en eso está también estancada, ¿no? Te fijas, el gobierno que está haciendo es un gobierno de oposición directa y muy mezquina y muy cotidiana al MAS, ¿no? Es una oposición que, perdón, con esto termino, una oposición que su único sentido era oponerse al MAS, digamos, era como que ahí se acababa, ¿no? Entonces ella lo está representando
Yo parto de la hipótesis de que en este momento está gobernando el país un triunvirato que es Murillo, Arias y López. Y que Yanine Áñez se ha recluido en la residencia presidencial a descansar, a contar el dinero que le va llegando de lugares ilegítimos de la corrupción, y que está jugando un papel completamente pasivo. No sé si en realidad aquí lo único que interesa es ver si se van a llevar hasta la silla que hay en alguna oficina, y en realidad no hay un gobierno, sino hay una especie de extracción de lo que puedan, sustracción de lo que puedan. Me parece que hay un intento de restauración del país tal como era antes de Morales. Si te fijas, este gobierno no tiene ninguna coherencia al momento de ser constituido. Se reparten el poder entre Camacho, Pumari y los demócratas, ¿no? Entonces, y además una serie de personajes que se hicieron célebres por su gran radicalidad en la crítica a Morales, como la señora Longarich, ¿no? Aunque hay sí una especie de gesto, de instinto de clase restaurativo de las condiciones que habían antes de Evo Morales, que eran condiciones más cómodas para quienes son representados por este movimiento pitita. Porque Evo Morales, recordemos, allá por los 90 no era más que un dirigente campesino inteligente y movido, digamos, nada más, ¿no? Se convierte en lo claro, y se convierte en lo que es por los abusos, por los errores, por el racismo de las élites neoliberales. Yo lo he visto eso de cerca. Yo, digamos que tengo entre mis arrepentimientos no haberlos dicho con más claridad en ese momento, pero se construyó a pulso, digamos, la victoria de Morales en esa época. La élite neoliberal planteaba que no querían Estado, que el Estado debía reducirse, de una manera bastante hipócrita, porque el Estado no les interesaba en la medida en que no les favoreciera, ¿no? También. Claro. Pero bueno, esa era otra cosa, porque hemos visto a mucha gente que pensábamos progresista realmente desbarrar por aquí y por allá, y eso es por falta de compromiso con la gente, ¿no? Yo creo que la gente está sufriendo mucho, que hay un conjunto de calamidades reunidas, unas de la naturaleza, otras de la economía, otras de la política, y que hay que escuchar ese reclamo, porque es un reclamo realmente desgarrador y importante para que la sociedad pueda seguir adelante. Creo que hemos perdido ciertos pactos o ciertas estructuras que se habían construido en torno al gobierno del MAS, que ya estaban en algunos lugares medio enmohecidas o podridas, ¿no? Pero que le daban cierta estabilidad a la sociedad, cierto orden a la política, ¿no? Si no hay un gobierno que sea aceptable para todos, seguramente va a haber revoluciones de verdad, no de las de mentiras que hemos hablado. Asumo de inmediato la presidencia del Estado y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Las protestas del viernes parecían más bien una guerra civil. Fue la jornada más dura desde que estalló la crisis política. Se han cobrado más de 19 vidas desde octubre. El defensor del pueblo ha pedido una investigación gubernamental sobre el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Fueron trasladados con heridas de bala al Hospital México de Siacaba y fallecieron antes de llegar. Estas imágenes de este avión de la Fuerza Aérea Boliviana dan cuenta de el nivel de represión y el nivel de hostigamiento que hay contra la población boliviana. Son imágenes que solo se ven
en las épocas de dictadura. Quiero dejar en claro que no hay un golpe de Estado en Bolivia. Hay una reposición de la legalidad constitucional. La prensa nacional está mostrando que el país está tranquilo, está normal, ya no pasa nada, todo se está armando bonito. No es así. Aquí todos lo estamos viendo, todas las provincias. Esto lo que nos está mostrando es que la prensa está totalmente comprada por los golpistas porque no les interesa mostrar la otra cara de la medalla. ¡Sí, la verdad! Respeten la libertad de prensa, respeten la libertad de prensa. Cuidado, cuidado. Hoy comienza una ruta pacífica y democrática. Salir y meter bala, eso sería lo correcto, lo políticamente correcto. Y que he encomendado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional que garanticen la pacificación del país. ¡Nos están matando! En un informe preliminar, la CIDH calificó de masacres las represiones de Sacaba y Sencata, tras las protestas registradas en noviembre de 2019, en las cuales murieron más de 30 personas y hubo centenares de heridos. 5 expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegarán al país para investigar las masacres de Sacaba y Sencata. Por ahí dicen que yo estaba buscando candidatura. El primer error golpearía la puerta de Yanine en una entrevista donde la mandataria transitoria respondía a una muy curiosa pregunta. Si por ahí dicen que yo estaba buscando candidatura, es una especulación de muy mal gusto, ¿no? Porque yo de mi boca, ni en mi pensamiento, ni nada, nunca lo pensé. ¿No quiere tampoco? Tampoco. Por eso le digo de que no sería honesto. Aquí el objetivo de nuestro gobierno es llevar elecciones y se acabó. Yo no quiero ser candidata a nada, a nada. Efectivamente, Áñez no estaba siendo muy honesta con su afirmación, porque el 24 de enero decía esto. Quiero dirigirme a las familias bolivianas para anunciarles que he tomado la decisión de presentarme como candidata para las elecciones nacionales. Aquella decisión no cayó muy bien en algunos personajes del mundo político, incluyendo a su ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, quien presentaba su renuncia porque, según ella, el gobierno había perdido su rumbo. Estimada presidenta, ya no somos un gobierno interino ni transitorio. Al convertirse usted en presidenta y ahora en candidata, ha dejado de lado el mandato del pueblo boliviano que luchó en las calles, y usted lo sabe muy bien. Claro que después, Roxana Lizárraga también figuraría como candidata para otro partido político. Con la compañía del empresario Samuel Doria Medina, Áñez ya estaba en carrera por la silla presidencial. ¿Qué opino yo como Arturo Murillo sobre el tema? Ante el desastre de la dispersión y todo lo que está pasando, yo creo que la única salvación de este país es que doña Yanine Áñez sea nuestra candidata. Arturo Murillo, ministro de Gobierno, de alguna forma tenía que ser el hombre fuerte de la transición, aunque aquello lo conduciría a perder puntos con la opinión pública. Dejen de joder este país, porque los vamos a encarcelar. Si quieren salir, los llevo de la mano para que salgan. Si quieren guerra, los voy a meter a Chonchocoro. Yo voy a trabajar y voy a operar para que eso se haga. No vamos a permitir que nos hundan el país y que nos quemen el país. Lo que no sabían Áñez y compañía era que a ellos precisamente les tocaría enfrentar una pandemia mundial que dejarían a nuestras calles totalmente vacías. La puerta del error se volvía a abrir en forma de respirador. En medio de una crisis sanitaria mundial, el gobierno de Yanine realiza la compra de 170 equipos que debieron servir para combatir la enfermedad, pero un sobreprecio de más de $20.000 para respiradores que solo costaban 7, terminó siendo el inicio de una gestión marcada por la corrupción interna que se replicaría en varios ministerios y empresas estatales. Con los mismos respiradores. Así también, el uso indebido de bienes del Estado cobraban vida en el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez,
y también en la hija de Yanine Áñez, quienes fueron duramente criticados por trasladar a personas por simple comodidad en plena cuarentena. Siendo la educación una de las más afectadas por la pandemia, el ministro Víctor Hugo Cárdenas no pudo aplicar buenas políticas de solución y terminó clausurando el año escolar en todo el país. Presidenta, preguntarle acerca de esto que ya avanza en el ámbito legal, concretamente, porque es una lista muy larga, pero voy a dar las principales, por decirlo así. Sería el sobreprecio en la compra de respiradores, contratos lesivos al Estado en la adquisición de municiones antidisturbios no letales. No es delito, no es delito, por el contrario. Y si tengo que firmar nuevamente muchos contratos, lo voy a hacer. 1,000 veces. Y presunta corrupción y malos manejos en empresas estatales, BOA, Entel, IPFB y ENDE. Y le pregunto porque son muchos los casos, ¿no? En concreto, estos serían los principales. ¿Qué está pasando aquí? Lo que yo le puedo decir, Fernando, es que el movimiento al socialismo no tiene ninguna moral para hablar de corrupción. Y a nosotros nos tocó en una pandemia, ellos no estaban en ninguna pandemia y hemos tenido que sufrir una serie de situaciones producto de la demanda que había a nivel internacional, que compramos con sobreprecio, pero si usted se fija, eso está sucediendo en todos los países de América Latina. Yo lamenté muchísimo, pero a diferencia del movimiento al socialismo, nosotros lo que hicimos fue actuar de manera inmediata. Actuar de manera inmediata. El señor Mohamed Mostajo ha pedido permiso en Cancillería. Desconocemos en este momento qué está haciendo él o dónde está. Mohamed Mostajo salió del país en un vuelo de Boliviana de Aviación rumbo a Miami, Estados Unidos. ¿Qué está pasando aquí? Nosotros lo que hicimos fue actuar de manera inmediata. Un informe que contiene 66 páginas. El informe que establece que el coronel Iván Rojas, quien hacía el trabajo sucio de don Arturo Murillo, el coronel Iván Rojas, quien hacía el trabajo sucio de don Arturo Murillo. Voy a cederle la palabra al director nacional de la FELCC, al coronel Rojas, para que nos pueda hacer una exposición a todo el pueblo de Bolivia. Ahora encontramos de este trabajo técnico una conversación. Y la conversación es la siguiente. Hermano, tenemos un huevo de cosas que hablar. El señor Valenzuela escribe: hermano, estoy jodido. Muchísimas gracias. Gracias, coronel. El caso de los respiradores españoles, de haber armado el caso. Para nosotros esto, más que corrupción, es una conspiración. Hemos accedido en las últimas horas, vean ustedes, al informe completo y allí manifiesta que el coronel Iván Rojas y su esposa no han podido justificar, no es un patrimonio, es el movimiento bancario de más de 6 millones de bolivianos y de más de $230.000. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? En ese ministerio estaban trabajando y eran los que dirigían esas compras gente del movimiento al socialismo, porque no tiene nada que ver con las siglas, tiene que ver con justicia y con moral. El hecho de no encubrir a nadie. En ninguna situación nosotros podríamos estar tapando situaciones de corrupción, pero en un momento de pandemia tampoco. Pero sin embargo, yo lo que veo... Yo lo que quiero aquí es puntualizar. El gobierno de Yanine Áñez, si resultaran señalados por presunta corrupción, ¿usted sería responsable? ¿Usted tiene la conciencia tranquila? ¿Enfrentaría un proceso sin ningún problema? Absolutamente, Fernando. Tenga usted la seguridad y tenga el pueblo boliviano la seguridad de que yo enfrentaría cualquier proceso cuando tengamos un poder judicial independiente. Ahorita el fiscal de Distrito Mario está muy preocupado, perdón por la palabra, está muy preocupado de salvarle el culo a la presidenta Yanine Áñez porque ella está muy implicada en el caso de respiradores, ¿no? ¿Qué está pasando aquí?
¿Tiene temor de que si llega, tiene temor de ser perseguida política? Hay una posibilidad, pero créame de que yo soy una mujer de fe. Nuestra fuerza es Dios, el poder es Dios. Y estaremos de frente en cualquier situación que se nos presente. Gracias, presidente. Fue responsable, Fernando. Muchísimas gracias a usted por esta oportunidad. El video. Posterior a su posesión, circuló un video atribuido a Yanine Áñez. Pero tras pericias, en honor a la verdad y por honestidad intelectual, el video es muy bueno, pero no es Yanine Áñez, convirtiéndose así en una noticia falsa. Los bonos socialistas. Si bien la entrega de bonos fue una medida que beneficiaba a la clase obrera del país por el perjuicio del COVID-19, la transición de Áñez ya estaba demasiado empañada y a pesar de aquello pospone las elecciones 2020 de mayo hasta octubre, aferrándose a que las cifras de contagio son muy altas y que no es viable el acto electoral. En consecuencia y con obviedad, la tildan de prorroguista. La población cree que solo busca quedarse más tiempo en el poder. Gestión de Yanine Áñez del COVID-19. Si es que hace una mala gestión de crisis, Gabriela, eso, yo creo que se va a hundir. ¿No? Porque va a ser muy duro, porque el coronavirus es de la cotidianidad. Estamos hablando, ¿no?, de cómo afecta a las personas y ha empezado a tener, a lo menos actuar con mucho miedo, y estas políticas que está asumiendo la presidenta van a ser claves para ver si sube o no. Hasta el 7 de noviembre de 2020, 142.000 contagiados y 8.790 fallecidos. Política exterior de Yanine. Pero no quiero terminar este discurso sin denunciar ante el mundo el acoso sistemático y abusivo que ejerce desde Argentina el gobierno kirchnerista contra las instituciones y contra los valores republicanos en Bolivia. ¿Cuál es la autoridad que tiene el gobierno argentino para hacer de la intromisión la clave de su política exterior hacia Bolivia? ¿Y cuál es la autoridad que tiene para amparar una conspiración violenta de Evo Morales contra la democracia boliviana desde suelo argentino? Sepa el populismo kirchnerista que la nación boliviana no es propiedad privada de ninguna casta. Habló la presidenta interina de alguna manera de Bolivia, dijo que usted estaba equivocado, que el golpe de Estado ocurrió cuando se realizaron los comicios fraudulentos, según ella. No voy a hablar no voy a hablar con alguien que la verdad no representa a Bolivia. Las diferencias que puedan surgir, ideológicas, conceptuales o del tipo que quieran, pasan a un segundo plano a la hora de entender que son los pueblos los que se vinculan más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan. Y digo esto viviendo en un país que tiene decenas de miles de bolivianos viviendo en él, decenas de miles de paraguayos viviendo en él, decenas de miles de uruguayos viviendo en él, decenas de miles de brasileros viviendo en él. Mientras tanto, la senadora opositora Yanine Áñez se autoproclamó como presidenta interina de Bolivia. Esto fue en una sesión en el Parlamento sin quórum y con la ausencia de representantes leales a Evo Morales. Un militar le colocó la banda presidencial a Yanine Áñez y más tarde, en entrevista con la cadena CNN, dijo textual: "Me dan mucha pena los mexicanos porque de algo de lo que queremos salir, ellos decidieron entrar", y detalló: "Ojalá que los mexicanos no pasen estas situaciones tan desafortunadas que hemos pasado porque así son los socialistas". Y crece la tensión diplomática entre México y Bolivia. La embajada de nuestro país en La Paz volvió a denunciar el asedio por parte de policías y militares del gobierno interino. A través de Twitter publicó una serie de fotos y un video para mostrar los drones que sobrevuelan la residencia oficial.
La canciller de Bolivia, Karen Longaric, dijo que simplemente pide al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no se inmiscuya más en los asuntos internos de su país y respete la soberanía de Bolivia. En una entrevista con el diario El País, Karen Longaric afirmó que Bolivia no es una colonia de México. También la canciller del gobierno interino de Bolivia aseguró que se ha tergiversado la realidad para debilitar la imagen del actual gobierno. Otro incidente entre ambos países y al que se sumó España ocurrió el viernes cuando funcionarios españoles visitaban la residencia mexicana en La Paz, donde se encuentran refugiados 9 ex colaboradores de Evo Morales. La policía boliviana frenó el ingreso de los vehículos oficiales, acusó a los diplomáticos españoles de ir acompañados de hombres encapuchados y armados. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México afirmó que se trató de una visita de cortesía. Informó que los españoles pudieron salir de la residencia en un vehículo que envió la Cancillería de Bolivia. El gobierno interino de Bolivia acusó a España de cometer atropello a su soberanía e intentar facilitar la fuga de un exministro de Evo Morales. El gobierno de Pedro Sánchez en España respondió a la acusación del actual gobierno interino de Bolivia. Aseguró que la visita que realizaron sus representantes diplomáticos a la Embajada de México en La Paz fue únicamente de cortesía. Negaron que hubieran tratado de facilitar la salida de personas refugiadas en la residencia mexicana, pero también informaron que 6 de sus funcionarios salieron de Bolivia. En tanto, el gobierno de España, que hasta ahora había mantenido una actitud de suma cautela, decidió responder en reciprocidad al gesto hostil del gobierno interno de Bolivia, con la expulsión de 3 funcionarios en su embajada en Madrid, quienes deberán salir del país en 72 horas. En un comunicado dijo que rechaza tajantemente cualquier insinuación sobre una supuesta voluntad de injerencia en los asuntos políticos internos de Bolivia. Añade que cualquier afirmación en ese sentido constituya una calumnia dirigida a dañar sus relaciones bilaterales con falsas teorías conspiratorias. Además, exigió que el actual gobierno de Bolivia reconduzca y desescale los contenidos de sus afirmaciones y se recupere cuanto antes el buen sentido de confianza y cooperación. Informábamos hace algunos momentos, el gobierno de Bolivia declaró personas no gratas a la embajadora de México, María Teresa Mercado, y a la encargada de negocios de la Embajada de España, Cristina Borreguero, también al cónsul de ese país, Álvaro Fernández. El gobierno de Yanín Áñez dio un plazo de 72 horas al personal para que abandonen Bolivia. Y a través de un comunicado, el gobierno de México informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha instruido a la embajadora Mercado a regresar a México con el fin de resguardar su seguridad e integridad. Indicó que la Embajada de México en Bolivia quedará a cargo de Ana Luisa Vallejo, actual jefa de Cancillería de la misión. Señaló que la representación continuará operando con normalidad tras este movimiento. En el comunicado, el gobierno de México agregó lo siguiente: el actuar de nuestra embajadora, quien ingresó al Servicio Exterior Mexicano en 1982 y ha obtenido condecoraciones de naciones como Dinamarca y Países Bajos, siempre cumplió con los principios de política exterior consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el derecho internacional, por lo que considera que esta decisión fue meramente de carácter político. Y hace algunos minutos, Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos, escribió en su cuenta de Twitter: querida Tere, estamos muy orgullosos de ti cuando le eres incómoda a un gobierno que llegó al poder mediante un golpe de Estado. Significa que hiciste un gran papel, pasaste a la historia. Felicidades, te recibiremos como te mereces. Fue lo que escribió Guadarrama. Adquirir conflictos y rencillas diplomáticas en tan poco tiempo y con tantos países es cuando menos irresponsable, porque dinamita las relaciones internacionales de la próxima administración. Y en un gobierno de transición eso es desastroso. Gestión de gobierno de Yanine.
las decisivas elecciones. Con una nueva y cuestionada fecha para las elecciones, las primeras encuestas salen a la luz, manteniendo en el primer lugar al movimiento al socialismo. Esto, lógicamente, confunde e inquieta a todo el frente que logró la salida de Evo Morales del poder, pero que ahora están divididos en diferentes casillas en la papeleta. Con la idea de no dispersar el voto y ante el desacuerdo de su círculo íntimo, Áñez decide quitar su candidatura y pide concentrar el voto en el segundo, Carlos Mesa. Seguramente en una balanza pesará mucho más los desaciertos que las buenas decisiones que tomó Áñez desde aquella noche donde entró a Palacio de Gobierno. Pero a pesar de todo, Yanine realizó su último mensaje presidencial en compañía de casi todos sus ministros. Y que hicimos bien. Arturo Murillo decía hace algunas semanas: acompañaré a la presidenta hasta el último día, y fue precisamente él quien no estuvo presente en el último mensaje de Áñez como mandataria de Bolivia. A pesar de su declinación y de otras agrupaciones políticas, el MAS gana las elecciones con más del 50%, pero esa será otra historia. Voy a terminar con una palabra, con una frase también de Albert Einstein para ustedes. Lo que sube baja, lo que sube baja, lo que sube baja, lo que El saldo. En noviembre de 2019, la policía y las Fuerzas Armadas bolivianas reprimieron manifestaciones en favor del expresidente Evo Morales en las zonas de Sacaba, Cochabamba, Sencata y El Alto. Ahora una comisión parlamentaria sugiere llevar a juicio a la presidenta transitoria Yanine Áñez, así como a exministros y oficiales de la policía y las Fuerzas Armadas por presunto genocidio. Dicha comisión asegura disponer de testimonios, incluso de militares, según los cuales las 20 muertes registradas en las manifestaciones fueron causadas por armas del ejército y los agentes. Buenas tardes. La presidenta transitoria, por su parte, se considera víctima de una persecución política. En su cuenta de Twitter escribió: el MAS recupera su costumbre de enjuiciar a los que piensan distinto. Por eso hay que recordarle que la democracia no solo es el gobierno de la mayoría, además es el gobierno ajustado a la ley y es el gobierno que respeta la libertad. Áñez teme ahora que la victoria electoral del partido del expresidente Evo Morales, la anulación de su procesamiento por terrorismo y sedición, así como su intención de volver a Bolivia, derive en represalias judiciales contra ella y su gobierno. Por lo pronto, este lunes la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el informe que recomienda procesar a 3 de sus ministros por presuntas irregularidades en la adquisición de material antidisturbios. La policía confirma que los exministros de Gobierno y Defensa del gobierno de Yanine Áñez salieron del país el 9 de noviembre, un día después de la posesión de Luis Arce. Esto declaró el exministro de Gobierno Arturo Murillo el pasado 3 de noviembre en su última conferencia como autoridad, cuando fue consultado sobre una posible salida del país al terminar su gestión. Este es mi país. Quiero mi patria. Y siempre voy a vivir en mi patria. Muchas gracias. Buenas tardes. Pero eso no ocurrió. La policía boliviana informó que el exministro de Gobierno y el exministro de Defensa abandonaron Bolivia el lunes 9 de noviembre. Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por la Fiscalía el 5 de noviembre. La policía boliviana coordina con sus pares en Brasil y Panamá para lograr información sobre ambos. La policía no confirma si Murillo y López abandonaron el país por la vía legal o si usaron algún paso fronterizo alterno para salir de Bolivia. Esperan un informe de inmigración. En busca del paradero de los exministros de Gobierno y de Defensa, la Fiscalía no descarta activar el sello azul en la Interpol. Tras la orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público este martes, el fiscal Fernando Atanasio informó que analiza si va a pedir a la Interpol en Francia la activación de la alerta azul para los exministros Murillo y López. Según la policía, las ex autoridades se fueron hace más de una semana del país.
que se hagan la vuelta, porque se han hecho comprar por unos señores. Es un tema doloroso, un tema que de verdad sentimos muchas familias. El 2019, una fecha histórica, un 19 de noviembre, donde en realidad han enlutado al pueblo boliviano, principalmente a Sencata, a la ciudad del Alto. Tienen que pagar lo que han hecho a nuestros bolivianos, el masacre de Sencata. Estamos solidarizándonos como organizaciones sociales. De acuerdo al ministro de Gobierno, gracias a Dios ellos nunca han disparado, pero tenemos las pruebas, tenemos las imágenes. Entonces no puede quedar esto en impunidad. Vamos a tener que pelearla. No podemos dejarlo esto sencillamente al olvido. El día de mañana tenemos ya la Comisión de Derechos Humanos, ya vamos a legalizarlo bajo la sesión, entonces inmediatamente esta comisión va a reactivar todo lo que corresponde para poder tener la justicia. Del ejército no salió un solo proyectil. Fue la jornada más dura desde que estalló la crisis política. 3 tiros, mientras los otros cargan sus armas. Fue la jornada más dura desde que estalló la crisis política. La confesión del hombre fuerte de Yanine. Los aliados de Yanine. La crítica de los amigos. He tratado en todos los espacios que el gobierno de Yanine Áñez, cuando entró, genere una alianza con Eva Copa para hacer un gobierno de unidad nacional de concertación. Y me mandaron al diablo. Que Murillo, insultando, amenazando y gritando, le hacía un daño a Bolivia, le hacía un daño a este país. Se lo dije a él, se lo dije a todos los que estaban en el gobierno en ese momento, con los que tuve algún momento la oportunidad de cruzarme en la calle o de verlos en algún lado. Mi absoluta reprobación a la campaña de Carlos Mesa, a la tibieza, a la incapacidad de generar. La estupidez de generar una campaña desde las regiones creyendo que esto es solo Santa Cruz. Y han votado por el MAS porque se sienten con su barriga vacía, y Áñez y su equipo de corruptos no hizo absolutamente nada en la pandemia, abusó de la pandemia. ¿Sabes qué? La gente ha votado por su estómago. Es un descaro, una incapacidad. Son unos... ¿Sabes qué? Son unos irresponsables. Han agarrado en la lucha del pueblo, de los jóvenes de octubre del año pasado. Se han limpiado el poto con eso, Virginio. Comunidad Ciudadana lo ha hecho pero, lo mismo creemos. Y lo ha hecho sobre todo lo ha hecho Yanine Áñez, y lo ha hecho Murillo y Yerko Núñez y Ortiz. Y se los digo en su cara, y se lo digo en su cara también a Branco. Porque lo que han hecho no tiene nombre, porque le han quitado la ilusión a una generación. Eso es lo que han hecho. ¿Y sabes qué es lo peor de estos cobardes? Que encima no tienen gente en el órgano electoral cuidando los votos y contando en este momento. No tuvieron delegados de mesa en las mesas de todas las elecciones cuando ese es su trabajo. Eso es lo que me hicieron. Y hoy día tienen el descaro de echarle la culpa a otro.
Lo que ha hecho Carlos Mesa, de no salir nunca a la calle, de no salir en plena pandemia, por lo menos a regalar un respirador a un hospital, aunque sea llevando un barbijo, no lo hizo nunca, es un incapaz. Un tipo que sale a una elección a decir, por favor retírense para que todos voten por mí, retírense. ¿Qué clase de persona decente y con orgullo propio hace eso? Pedir que todos se retiren para ganar. ¿Quién en la puta vida dice, sálganse para que yo gane? Sin hacer nada. Como una estrategia de campaña, como una estrategia política. ¿Por qué no le dicen en su cara a Carlos Mesa, a la gente que está a su alrededor? Yo le digo a Ricardo Paz, eres un incapaz para hacer elecciones, no ganaste una en tu vida. Y te cagaste 2 años a este país, y te cagaste en la revolución de los chicos y los jóvenes, y la ciudadanía que les dio la ilusión. Y cuando ganamos esa ilusión en octubre, no salieron ni una vez a las calles. Solamente cuando se fue Evo Morales. Esa es la calidad de la gente que nos guía, esa es la calidad de los políticos que mandaron a la mierda la revolución de las pititas. Esa es la verdad, y se lo digo en su cara, y se lo digo a Yanine Áñez, eres una irresponsable, corrupta, que agarraste y en plena pandemia te subiste a aviones privados, llevaste a tu hija y a tus parientes. Te lo digo en tu cara, y a vos, Yerko Núñez, aprovechaste de la pandemia mientras todos estábamos en nuestra casa, y esa impostura el país te la ha castigado hoy día, y los culpables, los que estamos pagando tu impostura, somos nosotros. Te lo digo en tu cara, Murillo, te lo digo, que amenazar y vivir amenazando a la gente, lo único que genera en un país que está en pandemia es dolor, es bronca, es impotencia. Tu rol no era amenazar a nadie, tu rol era salvar a los bolivianos, salir a la calle y cuidar a la pandemia y a los enfermos. No teníamos respiradores. ¿Dónde estaban? Irresponsables. Nunca más con ellos. Nunca más. Nunca más. Nunca más pueden volver a estar en la política. Ni Bombón, ni nadie del anterior política. La gente ha ido a votar no porque es masista, ha ido a votar mayoritariamente porque está con hambre, porque está con rabia, porque indigna la impostura de Yanine Áñez, la impostura de Carlos Mesa sin hacer nada, la impostura de Camacho, la impostura de Camacho usando la cruz como si fuera un instrumento político. Esa impostura, la gente está harta. Esa es la impostura con la que vivimos, y se lo decimos de frente, porque ahora hay que decírselo en su cara. No me interesa, usted no tiene que seguir participando en la política, es un impostor, es un mentiroso. Y no es Santa Cruz, han ido con ilusión a apoyar a Camacho y los han estafado. Y nos han estafado a todos al estafarlo a ellos, porque unidos éramos maravillosos todos. Virginio, todos éramos maravillosos. Todo lo que podía salir mal ha salido. Todo. Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Porque a ellos ya no quiero ni hablarles. No quiero hablarle a Comunidad Ciudadana, no quiero hablarle a Creemos y decirles, ¿se me puedes pasar esto? Porque ya no creo. Porque creo que de verdad nos han vendido patas y todo. Sinvergüenzas. Sinvergüenzas. No pueden hacer eso. Han negociado otra vez el voto de la gente. Esto es inconcebible. Es inaceptable. Las mafias de la política siguen instaladas, acomodándose en cualquier rincón como una rata. Son ratas que se acomodan en cualquier rincón para seguir sobreviviendo. Y siempre los de atrás, los políticos de atrás, manejando con hilos a los de abajo, haciendo que la gente se pelee, que entre nosotros, entre familia, nos destruyamos por ellos. No están a la altura, no estuvieron a la altura, fueron una vergüenza. Fue un año de vergüenza de los políticos que se farrearon una revolución de las petitas. Y esa vergüenza se las vamos a cobrar. La reflexión final.
Con este meticuloso análisis de historia seguro que todos van a creer en mí. Al estudiar conquistadores de tiempos atrás descubriré sus pasos lo que hicieron mal. Para que sigas sus pasos y lo hagas mal. Estudiando el pasado con mucho cuidado, los errores de la historia no cometeré. Los errores de la historia ya no los tendrás, porque dormido seguro te quedarás. Presta atención, Pinky. Cleopatra reinó en Egipto y tenía amigos gobernantes. Al verse sola, sin amigos, el veneno de una serpiente usó. Una mordida que abajo no me gustará. Según la historia nos relata, Aníbal a Italia intentó llegar con elefantes gigantescos, pero no la pudo controlar. Y su arma entre manís no pudo encontrar. En la TV yo estaré y con mi sonrisa los cautivaré. Y en la TV tú encantarás, y un domingo por la noche te pudieran ver. Atila fue un poderoso, uno saqueó a Asia solo por diversión. Y cuando a Europa él llegó, un ejército de Francia lo derrotó. Y ahora con permiso yo voy a comer. ¿Por qué saquear como un criminal si un mensaje en clave yo puedo enviar? Y por favor pídeles algo de pan y mi salchicha comeré. Calígula no fue un niño explorador, hizo cosas que no quiero ni quisiera hablar. Los romanos supieron que loco quedó cuando en el Senado a Mr. Ed dejó. ¿Qué tiene de malo si es amigo fiel? ¿Por qué gobernar con tal reprobación si hipnotizar al mundo es mi pasión? En Francia Napoleón Bonaparte a Austria atacó y no fue brillante. Y cuando atacó a Inglaterra también, en Waterloo Wellington le ganó. Y ahora este pastel yo me voy a comer. ¿Por qué conquistar con depravación? Dominaría el mundo sin gravitación. Y si tu plan vuelve a fallar, con este panecillo me voy a marchar. Del Khan Genghis a Carlomagno, de Alejandro a Tamborlane, todos ellos cometen errores y ganó en cada equivocación. Y a este caballero debes mencionar. Así concluye esta rima, espero no haber perdido todo el día. Muy bien, amigo, algo he aprendido. Cada uno de ellos falló como tú lo harás. Gracias por el voto de confianza. Ahora ven, debemos prepararnos para mañana en la noche. ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer mañana en la noche? ¿Cantar una canción sobre todos los casos del mundo? No, Pinky. Debemos tratar de conquistar el mundo con la historia cantada en esta canción. Pero me gusta la canción del queso.